Buenas noches, bienvenidos a Nexos. Ayer, 1 de mayo, los trabajadores de México se manifestaron en las calles de la República. Demandaron y reclamaron y también pusieron de manifiesto su disposición al diálogo, a la concertación, al apoyo a las políticas del gobierno. Ayer en Palacio Nacional, el presidente Salinas de Gortari habló de la necesidad de soportar el aumento del empleo en la productividad. Habló de la competitividad, pero también hizo planteamientos conceptuosos sobre el aumento de los salarios, el aumento del salario mínimo, el aumento del empleo. Habló también de liberalismo social y democracia industrial. Todo esto y más define el contexto del cambio para el trabajo mexicano, para los trabajadores y para los empresarios. Y de eso queremos hablar este domingo en Nexos. Nos acompañan esta noche el licenciado Adolfo Tena Morelos, abogado con 45 años de experiencia en materia laboral, miembro de la Comisión Nacional de los Salarios Mínimos, donde es vocero del sector empresarial y presidente del Comité Consultivo Laboral de la Confederación Patronal de la República Mexicana. Está también con nosotros el economista Carlos Márquez Padilla, quien actualmente es coordinador del programa de economía del Instituto Latinoamericano de Estudios Transnacionales y coautor, entre otros trabajos, del libro La Organización Industrial en México. Nos acompaña también el doctor en economía Jesús Reyes Heroles González Garza, quien actualmente es director general del Grupo de Economistas y Asociados, GEA, y también coordinador del Departamento de Economía de la Universidad Iberoamericana. Nos acompaña esta noche en Nexos igualmente el licenciado Guillermo Velasco, director del Grupo Promoval, asesor del presidente de la Confederación Patronal de la República Mexicana, Coparmex, y director general del Instituto de Proposiciones Estratégicas. Esperemos que se pueda incorporar en el curso del programa el diputado Porfirio Camarena, quien es miembro del Comité Ejecutivo Nacional de la Confederación de Trabajadores de México y nos acompañó, ustedes lo recordarán, hace 15 días en un programa discutiendo la perspectiva del sindicalismo mexicano. Quédense con nosotros en Nexos para reflexionar sobre los trabajadores, el trabajo, la empresa en la hora de los cambios. La mejor manera de proteger las fuentes de empleo es elevando la productividad. Y durante los 4 años de mi administración, esta ha crecido sustancialmente. Protegiendo los empleos, necesitamos una mayor recuperación salarial. Y esta solo será permanente si realizamos aumentos sostenidos en la productividad. Para lograrlo, es indispensable que nuestra economía crezca más aprisa. He señalado que un instrumento adicional para promover más crecimiento económico es el Tratado de Libre Comercio de América del Norte. Por eso, cuando entre en vigor el tratado, las oportunidades y también los esfuerzos para elevar la productividad serán mayores, y ello habrá de resultar en una recuperación de los salarios reales, especialmente de los salarios mínimos. Es importante recuperar el salario mínimo
y con el Tratado de Libre Comercio, esto ocurrirá más pronto y a un ritmo mayor. Más productividad significará mayores salarios reales y mejor nivel de vida. Al hacer más eficiente y competitiva nuestra economía, fortaleceremos la soberanía y avanzaremos en el camino de la justicia. La eficiencia económica es el despliegue empresa por empresa, sector por sector, de inversión, capacitación, mejoramiento de la planta productiva, calidad y dedicación al consumidor. Esta es una labor conjunta y que debemos hacerla sumando esfuerzos para multiplicar resultados. Al conformar una economía competitiva, nos encaminamos ciertamente hacia una auténtica revalorización del trabajo. En esto estamos unidos, formamos un frente común, trabajadores y gobierno, y les aseguro, vamos a ganar esta batalla. Amigos trabajadores, el liberalismo social inspira en nuestro país una fórmula para la competitividad y la justicia. El diálogo entre los factores de la producción, trabajadores y empresarios, es básico para el entendimiento. Se trata de un diálogo concreto en cada empresa que atiende al mejoramiento de la producción y reafirme el compromiso compartido de que el éxito de la productividad fortalecerá la empresa y de esta manera los trabajadores obtendrán más beneficios. A este diálogo a nivel de empresa le llamamos democracia industrial. La democracia industrial es cooperación sustentada en el diálogo, en el acuerdo, en el reconocimiento de los derechos de la fuerza del trabajo y en su papel decisivo para el progreso a nivel de planta de empleos. Esta es una aportación nacionalista para que México soberanamente salga adelante. Es el nacionalismo de nuestros días, un nacionalismo arraigado en los trabajadores mexicanos, como lo prueba su movimiento, como es la convicción de sus dirigentes. Buenas noches, como les informé a ustedes, hoy queremos abordar las cuestiones que se le plantean al trabajo, a la empresa, a los trabajadores en esta hora de cambios radicales, vertiginosos en la economía y la política nacionales e internacionales. Quiero de nuevo agradecer la presencia con nosotros del licenciado Adolfo Tena Morelos. Licenciado, gracias, bienvenido a Nexos de nuevo. De Carlos Márquez. Carlos, bienvenido a Nexos una vez más. Del licenciado Guillermo Velasco. Licenciado Velasco, bienvenido a este programa. Muchas gracias. Y de Jesús Reyes Heroles, quien también nos ha acompañado en otra ocasión. Gracias, Jesús, por estar con nosotros. El presidente habló de democracia industrial. El presidente habló de competitividad y de productividad como grandes soportes del mejoramiento en las condiciones del trabajo, en los ingresos del trabajo, e incluso de gran piso o plataforma para la justicia social. A todo esto y a muchas cosas más se le ha dado en llamar en nuestro medio la reforma laboral. Jesús Reyes Heroles, tú has escrito de ello, has planteado la necesidad de pensar en estos términos. ¿Qué queremos? ¿Cuál es el alcance, el sentido de esta idea de una reforma laboral? ¿Estamos pensando en la ley? ¿Estamos pensando en algo más o en algo menos? Bueno, yo creo que es bastante más que un cambio en la ley. Primero, lo que yo he escrito sobre el asunto realmente lo que hace es recoger en alguna medida las ideas que se han venido ventilando al respecto. Yo creo que lo que primero que habría que pensar es qué es lo que se necesita cambiar, ¿no? Para acotar el contenido de la reforma laboral. Yo me atrevería a apuntar básicamente 4 cosas. En primer lugar, pues la necesidad de fortalecer la productividad, la competitividad de la economía nacional como única salida para poder alcanzar mejores niveles de bienestar en el mediano plazo. En segundo lugar, yo creo que este concepto de reforma laboral
se refiere y abarca una redefinición de las funciones tutelares del Estado mexicano en materia laboral. Y es una redefinición que acotaría estas funciones, que las actualizaría y que, digamos, precisaría mucho más la acción del Estado en materia de vigilancia de normas laborales, de condiciones de trabajo, de cumplimiento de leyes y demás. En tercer lugar, creo que esta reforma implica inducir nuevas formas de organización sindical más congruentes con la creciente democratización o profundización de la democracia de nuestro país en muy distintos ámbitos de la realidad. Y por último, creo que también implicaría el fortalecer el Estado de Derecho en materia laboral. Hay una serie de prácticas que por necesidad, por racionalidad, con justificación, se han dado en el pasado reciente, en las últimas décadas más bien, y que requieren encontrar un marco legal adecuado. Entonces, yo creo que estos cuatro, digamos, llamarlos objetivos o temas serían los que abarcaría este concepto de reforma laboral, y es evidente que si algo se dio en ese sentido, pues implicaría cambios muy importantes en las actitudes de muchos agentes que participamos en el ámbito de las relaciones laborales, ¿no? Gracias, Jesús. Licenciado Guillermo Velasco, desde el Instituto de Proposiciones Estratégicas, la Coparmex ha insistido, sin embargo, en que si no se revisa la ley, difícilmente se puede pensar en una reforma laboral. Pero frente a ello, por ejemplo, uno de mis invitados de hace 15 días, el diputado Porfirio Camarena, pero no solo él, también Francisco Hernández Juárez, dicen: esto de reformar la ley y de que el trabajo se adecúe está soslayando o de repente lleva a que olvidemos que los empresarios tampoco han dicho demasiado y consecuentemente no hemos escuchado una verdadera voz y un verdadero compromiso empresarial a este respecto. ¿Cuál es el pensamiento de ustedes en esta materia? Nosotros tenemos la convicción de que el cambio, la reforma laboral, se tiene que dar en varios niveles, en varias dimensiones. En primer lugar, en la mentalidad dentro de las empresas, en la mentalidad de los trabajadores, la mentalidad de los empresarios, es el primer cambio. En segundo lugar, en las relaciones entre el sector privado, los sindicatos, el sector privado con el gobierno y los sindicatos con el gobierno, porque esa relación tiene muchos hábitos, muchas formas, derivados de costumbres anteriores, de un marco político y económico ya totalmente superado en nuestro país, y no se ha modernizado el esquema de esas relaciones. Y en tercer lugar, se necesita un cambio jurídico, y un cambio jurídico claro, franco. Desde luego hay dirigentes, líderes, sobre todo sindicales, que evitan o piensan que no es necesario cambiar la Ley Federal del Trabajo, porque piensan que en un cambio jurídico se van a cambiar las relaciones y que en esas relaciones se pueden ver afectados intereses. Entonces, sin saber exactamente cuáles podrían ser los cambios, es un tema que no quisieran que se diera. Por otra parte, el gobierno, algunos de los personajes del gabinete económico, pues están convencidos de que se necesita un cambio jurídico, pero intuyen que un cambio en la Ley Federal del Trabajo traería como consecuencia presiones de tipo político de parte de los sindicatos, sobre todo en este par de años que ya son de un peso político muy elevado. Y entonces dicen no es necesario el cambio de la Ley Federal del Trabajo, pero porque piensan que podría ser más complicado tratar de hacer el cambio. Sin embargo, nosotros tenemos la convicción de que es un tema que hay que debatir, por eso vengo con mucho gusto a este programa, y que si lo debatimos bien, podemos llegar vía concertación, pero concertación amplia, no nada más en las cúpulas, a las condiciones para ese cambio completo que incluye el cambio jurídico. Gracias, licenciado Velasco. Carlos Márquez, estamos ofreciendo una primera ronda, digamos, de ideas, opiniones sobre este asunto
demasiado general, demasiado, por lo visto, no solo general, pero espinoso, de lo que llamamos la reforma laboral. ¿Cuál es tu punto de vista? Pues yo creo que efectivamente es un tema de la máxima importancia porque se han redefinido las relaciones en que la economía nacional se va a insertar en el mundo. En esa medida no se puede estar posponiendo, la discusión no se ha dado, hay muy poco debate al respecto, todo es una suerte de caja negra y es tiempo que efectivamente existan propuestas claras en relación a los puntos que aquí se han señalado. Los empresarios, por ejemplo, tienden a identificar el problema de la modernización de las relaciones laborales con la flexibilización. Obviamente los trabajadores tienen mucho temor al problema de la flexibilización, porque ¿esto qué significa? En la práctica se plantean esquemas, por ejemplo, como pasar a remunerar, a dar un salario por hora, ¿sí? O bien a que termine de tener importancia la forma salarial y que ahora pasemos a darle más importancia a bonos, otro tipo de formas de remuneración. A veces significa, o se puede leer al menos, como antisindicalismo, es decir, que no haya sindicatos, que se deje al libre juego de la oferta y la demanda la determinación de las variables fundamentales en este ámbito del trabajo. Y de ahí que haya una oposición muy fuerte por parte de los trabajadores, siquiera hablar de los temas, defendiendo ellos los logros que han alcanzado. Sin embargo, yo creo que es un tema que, por la opacidad que tiene, ¿sí?, en realidad se vuelve como un diálogo de sordos. Y es el momento de que los empresarios empezaran a hacer sus planteamientos específicamente. Yo creo que ayudaría mucho al debate para decir, bueno, ¿qué significa, por ejemplo, la flexibilidad, que es un tema que se habla mucho sobre el mercado de trabajo, en términos operativos? Porque yo creo que en el momento actual lo que en realidad hace falta es lograr compromisos creíbles entre las partes involucradas, de tal manera que efectivamente se pueden llevar a cabo un conjunto de innovaciones, que la gente se ponga la camiseta, ¿sí?, trabajadores y empresarios, para tratar de competir de manera armónica en un mundo cada vez más difícil de sobrevivir. Pero mientras no se dé este tipo de elementos, yo creo que es muy difícil poder aterrizar y que vamos a quedarnos simplemente en generalidades, ¿no? Licenciado Tena. Gracias, Carlos Marx. Bueno, yo creo que en esto se ha involucrado aspectos políticos que realmente no tienen nada que ver con el mundo laboral. Creo que el solo hecho de considerar la antigüedad de las bases de nuestra legislación nos da la idea de la necesidad de una modernización, porque los principios que la rigen datan de 1917, después de 1931, la primera Ley Federal del Trabajo, y la segunda de 1970, con una reforma procesal de 1980. Y ya no digamos de 1917, el México de 1980 a la fecha, pues ya no es igual. Yo creo que, primero que nada, debiéramos los mexicanos entender que queremos lo mismo todos, amamos al país y queremos el beneficio de México. Y que en la medida en que podamos discrepar, esto debiera de enriquecer el diálogo y no establecer polarizaciones como las que se han creado con motivo de hablar de una modificación de la Ley Federal del Trabajo. Yo tengo muchísimos años de ejercicio profesional, siempre en el ámbito empresarial, y jamás le he oído decir a nadie que se pretenda la desaparición ni de los sindicatos, ni de los contratos colectivos, ni de las huelgas, simple y sencillamente porque esas son las instituciones que dieron nacimiento al derecho laboral. Es decir, no vamos a negar una verdad mundial. Esto no es cierto, nadie jamás ha pretendido semejante cosa. Lo que se pretende es la modernización de esas instituciones. Cuando el profesor hablaba, por ejemplo, de flexibilización, la ley tiene una extrema rigidez en el aprovechamiento de la mano de obra, una extrema rigidez, por ejemplo, en los sistemas de ascenso. Esa es de la flexibilización que hablamos. Pero para poderla lograr, lo primero que necesitamos es, en buena fe, ponernos a platicar los sectores, obviamente con la importantísima participación del gobierno, que sería en última instancia el que podría llevar a cabo las modificaciones legislativas, y tratar de encontrar, esto lo dije en la ocasión anterior en que tuve el honor de ser invitado a este programa, una ley que sea buena para México, una ley que no signifique ni triunfo ni derrota para ninguno de los sectores, porque en la medida en que eso ocurriera estaría mal. Entonces, si podemos, a través de un diálogo sincero, abierto, sin polarizaciones, encontrar una ley que sea buena para México, creo que es un buen principio de modificación de todo el ámbito laboral. Claro, lo que debemos de concluir al final es los principios que rigen el Acuerdo Nacional de la Productividad y la Calidad. Ahí están establecidos claramente, y eso está firmado por los sectores. Gracias, licenciado Tena. Vamos a una pausa y retomamos de inmediato nuestra siguiente ronda.
Bien, en este segundo bloque está ya con nosotros el diputado Porfirio Camarena. Porfirio, bienvenido a Nexos. Una disculpa por la confusión de horarios que provocamos. Estamos en tiempo, sin embargo. Estábamos pasando revista a lo que podría significar el término reforma laboral en este contexto de grandes cambios internos y externos. Podríamos convenir en que la reforma laboral no es solo o no es necesariamente la reforma de la ley, es mucho más que eso. Tiene que ver con la cultura, con las relaciones internas en las empresas, con métodos y visiones. Pero, por ejemplo, el licenciado Velasco nos ha dicho, sí, pero la ley tiene que modificarse y si no se ha hecho es por razones políticas. Yo podría decir, quizás los tiempos políticos piden un poco más de tiempo en esta materia, pero me gustaría tomar el punto, licenciado Velasco, y preguntarle, bueno, ¿cuál es el núcleo, digamos? ¿Qué es lo duro de su propuesta para la cuestión de la ley? Bueno, lo esencial de nuestra propuesta es que no le tengamos temor a la modificación de la ley del trabajo, que ampliemos el debate porque las condiciones están dadas. Estamos en una transformación como país, en el ámbito laboral se está dando ya, se está dando en el ámbito económico, y para acelerar este cambio, nosotros consideramos que es importante modificar la Ley Federal del Trabajo. Por ejemplo, el gobierno tiene problemas políticos derivados de la rigidez en la ley, como es el caso de los contratos ley, como sucedió en la industria textil, que tiene que dar una salida política con la razón, al margen de la ley, porque no puede respetar plenamente la ley, y eso le crea problemas políticos totalmente innecesarios. Por otra parte, los sindicatos, tratando de evitar la modificación de la ley, no se están identificando suficientemente con los trabajadores o con los líderes intermedios, que ya entraron en un diálogo muy estrecho con las empresas sobre temas como la productividad o la competitividad. Y sin embargo, gracias al licenciado Velasco, Carlos Márquez, tú decías, el término flexibilidad, por ejemplo, mueve a confusión o a temor en los trabajadores y o en los sindicatos. No recuerdo bien si hacías esa distinción, me parece pertinente hacerla ahora, sobre todo. Bueno, yo creo que sí. Decía que la discusión era muy opaca en relación y que valía la pena bajar el debate, y entonces tomo un punto que planteaba el licenciado Tena Morelos sobre, por ejemplo, la conveniencia o la inconveniencia de que exista ciertas cláusulas rígidas dentro de la ley, como sería el caso del escalafón, ¿sí? Como una manera de promover, despedir a los trabajadores, etcétera. Yo pienso que el caso del escalafón es una institución que aparentemente se presenta como rígida, ¿sí? Sin embargo, para fines específicos de eficiencia, de competitividad, que es el problema que hoy México está enfrentando, se vuelve fundamental porque permite, ¿sí?, que introducir innovaciones cuando el trabajador tiene el incentivo de transmitir la información hacia otros trabajadores y por lo tanto capacitarlos en el trabajo, que es una forma fundamental que hoy en día toma la capacitación, y de esta manera hace eficiente. De ahí que entonces no sea tan fácil poder identificar en todos los casos, sin matizar, ¿sí?, que una institución contenida dentro de la legislación sea necesariamente eficiente o no eficiente por ser flexible o rígida. Licenciado. Bueno, a mí me parece que la flexibilización, y tocando concretamente el tema que toma el profesor, en los sistemas de ascenso es de los puntos verdaderamente indispensables en materia de modificación de la ley. Estoy consciente que cuando hablamos de una reforma laboral no estamos hablando estrictamente de conceptos solo jurídicos, pero como es el tema que particularmente me interesa y refiriéndome a lo que decía el profesor, yo digo que México es un país de jóvenes. El porcentaje de jóvenes en México es verdaderamente extraordinario, y la mayor riqueza que tenemos como país es precisamente esa juventud. En la medida en que nosotros podamos promover el desarrollo de esa juventud, estamos promoviendo el desarrollo del país también, y cuando al joven le cerramos la oportunidad de un progreso económico, le estamos quitando el incentivo natural, humano, de esforzarse por algún logro. Si el trabajador sabe que le anteceden 10 o 12 o 15 personas en el escalafón y que la antigüedad va a ser la base de su desarrollo económico, su progreso escalafonario, pues simplemente le estamos quitando la posibilidad de que él, utilizando alguno de los sistemas existentes con Alep o los que existen, que son varios más, haga esfuerzos por adquirir nuevos conocimientos, inclusive
trabajando fuera de sus horas de jornada, no solamente la capacitación que le da la empresa, que además es una institución extraordinaria que no ha tenido el desarrollo adecuado. Para mi gusto, es una opinión muy personal, precisamente porque el trabajador no tiene el incentivo de que a través de la adquisición de conocimientos va a poder progresar económicamente. Carlos, más un pie de página breve, por favor. Tengo ahora a Jesús Reyes Heroles y a Porfirio Camarena una presión en la pista de salida, digamos, en la línea de salida. Una presión, hasta donde recuerdo la ley dice, en igualdad de circunstancias, ¿sí?, de condiciones, ascenderán el escalafón que tenga mayor antigüedad. O sea, esto no se contrapone contra la idea de que la gente se pueda capacitar a las horas de trabajo o después de las horas de trabajo. Pienso además que el país no solamente pertenece a los jóvenes, pertenece a todos los mexicanos, y lo que estoy planteando es algo que conviene finalmente también a los jóvenes. En la medida en que los trabajadores se capaciten en la empresa, sean más competitivas, podamos exportar más, tengamos mayores divisas, por lo tanto, ¿sí?, podremos crecer más rápidamente. Y en ese sentido beneficiamos no a un grupo especial de mexicanos, sino a todos los mexicanos. No habla de igualdad de condiciones, predomina necesariamente la antigüedad sobre la capacidad. Es precisamente la crítica que yo pudiera hacer a la ley. Jesús Reyes Heroles. Yo coincido con lo planteado de que conviene ir aterrizando y siendo mucho más específicos en cuáles son los asuntos que están en discusión como parte de esta reforma laboral, incluso de la reforma de la ley. Pero creo que cualquiera de los temas que tomemos, por ejemplo, concretamente los acentos, podría llevarnos varios programas. Yo sí quisiera más bien retomar un poco dos asuntos que se han señalado aquí. Uno se refiere a la problemática de los política, o lo que la dinámica política le impone como problemática a los aspectos laborales. Y yo creo que hay que enfrentarlo abiertamente. O sea, yo creo que no va a haber ahorita cambios en lo que resta de esta administración, pues por las tres funciones que las organizaciones laborales tienen, ¿verdad? Una, pues las funciones propiamente de negociación, laborales, por así decirlo. Otras, su función política, son organizaciones con un gran peso político en el país. Y por último, muchas de ellas por su peso dentro del Partido Revolucionario Institucional. Entonces, dada esa triple función, yo ahorita siento que sí, el tiempo no va a permitir que haya una reforma a la ley. Pero retomando lo que decía el Liceo Velasco, están pasando ya muchas cosas. Está el hecho de que no hay una reforma, no quiere decir legal, no quiere decir que no continúe la reforma laboral en el cambio de actitudes, en el cambio de prácticas, en la adecuación a estas nuevas reglas del juego que la economía nacional y la política nacional y la economía internacional nos están exigiendo al país, ¿no? Gracias, Jesús. Porfirio, yo creo que hiciste ya tu composición del lugar. Sí. Han sido unas magníficas síntesis de lo que está pensando en este momento cada uno de nosotros, Rolando, compañeros gracias. de mesa. Y por supuesto, mis disculpas porque por un desfase de agendas hemos estado un poco en demora. Pero yo creo que en este asunto de la reforma laboral, necesariamente tenemos que pensar en que la reforma laboral como tal necesariamente tiene que estar comprendida en el espectro de otros conceptos de reforma. En primer lugar, tendríamos que hablar de la reforma macro, la reforma económica, la reforma general de la sociedad y el Estado que se está viviendo en este momento en el país y aún en el mundo. Y por otra parte, la necesaria reforma micro, lo que ocurre en el ámbito de la empresa. Hoy hablaba el presidente, ayer hablaba el presidente de democracia industrial, Porfirio. Así es. Bueno, es un término, por supuesto, no nuevo quizás para uso en México, pero la democracia industrial como tal pues ha tenido uso en países europeos y básicamente se han experimentado destacadamente con avances muy importantes en Alemania, en Suecia, en Israel. Yo creo que la idea del señor presidente de utilizarla ahora en su discurso para efectos de visualizar este nuevo campo de relaciones a nivel de las empresas nos permite a nosotros observar el llamado de un nuevo entendimiento que debe tener los factores de la producción en el ámbito de las empresas. Y además, juzgado ya a otro nivel macro también, la posibilidad de que los actores económicos participen también de decisiones de carácter nacional en el orden económico. Pero volviendo un poquito al concepto de la reforma laboral, yo diría que tenemos necesariamente que ubicarlo en términos de la reforma global, la reforma macro que está viviendo en el país y la reforma micro, y que de ninguna manera puede constreñirse a los cambios estrictamente legales, sino que necesariamente tenemos que pasar por las modificaciones en sí de la legislación, pero también muy claramente por la política laboral de la administración y por los
aspectos de la cultura laboral que tienen necesariamente que impactarse, producto de los cambios externos habidos y por el llamado a los cambios internos, tanto por el lado de las empresas como de los sindicatos. En esos tres grandes campos podemos observar la reforma laboral y por supuesto aterrizarla ya con detalle que tanto en lo macro estamos observando cómo lo pueden observar o visualizar cada uno de los sectores. Hace un momento decía, bueno, cómo si el sentido de la oportunidad y de la posibilidad de que se dé ahora mismo o no, decía Jesús hace un momento atinadamente, a lo mejor las condiciones políticas no presentan las condiciones más favorables. Yo diría, muy probable que así sea. Si me preguntaran como representante sindical, les diría, a nosotros no nos interesa en este momento la reforma sindical, la reforma laboral, perdón. ¿Por qué razón? Bueno, porque nosotros tenemos en la agenda de los intereses sindicales y de los trabajadores otros asuntos más importantes. Ahorita tenemos que buscar ajustar el rezago salarial, que es tan importante para nosotros, revisar algunas instituciones del trabajo hoy día afectadas por la crisis y que están reclamando necesariamente una revisión a fondo también, porque forman parte de todo el esquema laboral, que no solamente se comprende dentro de la ley, sino también de las instituciones que forman parte del concepto de bienestar para los trabajadores y que también están en la agenda de interés inmediato de los trabajadores. Por tanto, pues estamos observando la política del empleo, todo este proceso de cambio está impactando seriamente las condiciones del empleo, tenemos una desocupación muy seria, ya estamos hablando de centenares de miles de trabajadores que se han ido a la calle producto de todo este proceso de ajuste y de modernización. Entonces, para estos efectos tendríamos que ubicar exactamente las condiciones del debate para la reforma laboral y sobre todo las condiciones de estos vientos que corren el mundo del neoliberalismo que están amenazando seriamente las condiciones de los trabajadores. Licenciado Velasco, usted empezó esta ronda, termínela, me queda prácticamente menos de un minuto. Bueno, yo diría dos cosas a raíz del comentario del diputado Camarena. Una, que el debate se hace un poco más difícil precisamente cuando líderes sindicales tan prestigiados como usted y otras personas dicen no necesitamos la reforma a la ley del trabajo, y algunos intelectuales como el instituto que represento o dirigentes de los empresarios dicen sí se necesita, y eso da la impresión de que es patronal o empresarial la iniciativa de una modificación a la ley del trabajo. Sí, no, no nos oponemos a la reforma. Incluso al inicio de esta administración hay un proyecto de reformas presentado por el sector obrero, particularmente por la CETEN. No nos oponemos. Estamos hablando de situarlo en función de sus realidades y de su mejor oportunidad para que se haga el planteamiento. Indudablemente, estamos reconocidos del proceso de cambio, de la realidad que está ocurriendo en este momento en el mundo y particularmente la forma como está impactando los cambios aquí mismo en nuestro país. Pero sí es necesario que le demos un sentido, incluso para los efectos de poder alcanzar el verdadero propósito de mejoramiento que debe tener con la reforma laboral las condiciones sociales de los trabajadores y la perspectiva del cambio económico que debe darse a nivel micro y macro en el país. No nos oponemos. Lo único que estamos nosotros señalando con claridad es el sentido de oportunidad y de mejor aprovechamiento de la realidad económica y social que vive el país. Vamos a una pausa, licenciado Velasco, y continuamos. Todavía nos queda un poco más de tiempo. Carlos Márquez decía, Renato Leduc, hay que conocer el tiempo, y nos estamos moviendo en las cuerdas del tiempo, me da la impresión, pero podemos fijarle prioridades al tiempo, escalones al tiempo. La ley corona un proceso de cultura, cambio interno, conocimiento micro, adecuación macro, o es el precipitador de estos cambios, para ponerlo en los extremos. Bueno, yo creo que la ley puede precipitar muchos cambios favorables, ¿sí? La modificación a la ley. Yo quiero tomar un tema que planteaba Jesús de una manera muy elegante, decía la redefinición de las funciones tutelares del Estado. Y estoy pensando en que la reforma del laboral no tiene que ser de una sola vez y para siempre, se puede empezar a avanzar. Esto tendría relación con la viabilidad. Quizá no podremos entrar en un paquete, ¿sí?, completo, porque sí pueden existir problemas de tipo político o social,
Pero sí, dadas las circunstancias actuales en particular, en un eventual tratado de libre comercio, yo creo que este es un ámbito en que se tiene que tomar una reforma rápidamente. Estoy preocupado por dos tipos de problemas. Uno es el registro de los sindicatos, ¿sí? O sea, flexibilizar el mercado para que se pueda sindicalizar quien quiera, y otros son los mecanismos de resolución de conflictos, ¿sí? No puede estar el Estado, como ha estado históricamente, involucrado en la solución de conflictos cotidianamente, porque va a ser un objeto de presión, tanto de Estados Unidos como de Canadá, ¿sí? Apelando a la cláusula social, diciendo eso no se puede hacer, hay que tener salvaguardas, etcétera. Creo que llegó el momento en que el Estado tiene que salirse y permitir que las partes, ¿sí? lleguen a acuerdos que les convengan frente a un reto que están enfrentando conjuntamente empresas y trabajadores, que es el de la competitividad. Jesús Reyes Heroles, gracias Carlos Márquez. No, yo coincido con ese planteamiento. Ahora, la parte tutelar también implica que hay ciertas responsabilidades que el Estado tendrá que seguir atendiendo y con mayor cuidado. Ahora que se está discutiendo lo de un acuerdo paralelo al acuerdo de libre comercio, pues uno de los temas es precisamente el grado de aplicación, vigilancia y observancia de las normas laborales mexicanas. En eso el terreno es inmenso, la participación de las instituciones de la seguridad social en la vigilancia de la aplicación de la ley, de la propia Secretaría. Entonces, por ejemplo, ahí es un tema en la cual seguramente el sector de obrero estará de lo más anuente a abrir la discusión lo más posible para poder ir precisando cuáles son las tareas que hay que realizar a nivel de la reforma laboral, ¿no? Habría que empezar, dice Carlos Márquez, licenciado Velasco. No hay por qué pensar en un gran paquete, porque los tiempos políticos no son algo que se inventen y se deban soslayar, nos decían. Pero se puede empezar, por ejemplo, revisando este tema que nos lleva a otro tema que espero discutamos en otra ocasión pronto, que es el de los famosos acuerdos paralelos para concluir en el Tratado de Libre Comercio. Pero ya que se tocaron, me gustaría... Bueno, es muy interesante. Hemos hablado de una reforma laboral completa y no nada más del cambio o modificaciones en la ley. Y la pregunta de si es condición de todo el cambio de cultura o la coronación de todo el cambio de cultura, yo diría que va en medio de todo el cambio. Porque hay otros dos cambios muy importantes en la mentalidad. Uno es el concepto de liderazgo. El concepto de liderazgo ha evolucionado y sin embargo es una de las cosas en las que nuestro país no ha avanzado al ritmo en los que ha tenido otros cambios. El liderazgo de principios de siglo es un liderazgo de control. A los líderes campesinos, a los líderes obreros, se les daba una participación en el poder a cambio de controlar una situación. Después esto cayó un poco en demérito y entonces surgió un liderazgo de presión o de oposición. Es como surgieron muchos de los líderes que ahora vemos, oponiéndose al sistema y demostrando con esto una mayor verticalidad que los líderes controladores. Pero ese segundo liderazgo ya también está pasado de moda y ahora está el liderazgo de compromiso y de servicio a los que se representa. Entonces hay en este momento dos culturas de liderazgo entre los trabajadores. Los que ya entendieron el cambio y que están viendo cómo ayudan en su empresa a que se logren objetivos comunes para beneficio común, y los que todavía están en una época pasada tratando de usar del liderazgo sindical para beneficios de tipo político o para situaciones más allá de la empresa. Pero con el empresario también hay un cambio de mentalidad muy importante. El empresario que dice, esta es mi empresa, yo hago en mi empresa lo que quiero, pues pertenece al pasado, porque en su empresa están los trabajadores y con mucha propiedad privada, él no es propietario de los trabajadores y los trabajadores son parte de la empresa y por lo tanto la empresa va más allá de la propiedad y más allá de lo que quiera el empresario y tienen que unirse para lograr objetivos de competitividad, de productividad. Entonces también se necesita un cambio en la mentalidad del empresario. Vamos a escuchar a Porfirio Camarena. Porfirio Camarena. Pues qué bueno que terminó, señor Velasco, con una frase con la que yo coincido. Hay que empezar por el cambio de la mentalidad de los empresarios. Yo creo que en esto, frente a la discusión de lo que pueda haber en el cambio de la mentalidad de liderazgo de los trabajadores, tenemos que llevar este fenómeno de proyectar la reforma laboral y otras reformas más, justamente aterrizarlo en el nivel de la empresa, buscando el cambio y tratando de encontrar ese cambio de mentalidad del empresario. ¿Por qué razón en la realidad nosotros no hemos podido definir con concreción y objetivamente
muchas de las recomendaciones a nivel general que se han dado para la productividad, para los asuntos de la calidad, para una serie de recomendaciones en materia de seguridad, capacitación, etcétera. Bueno, pues simplemente porque cuando llegamos justamente al nivel de la empresa, nos encontramos con un empresariado que todavía no ha entendido cabalmente el cambio. Quizás nos correspondemos en algunos casos con los liderazgos de los trabajadores, puede ser, pero lo que sí es muy claro es que cuando tratamos nosotros de encontrar ese espacio para poder llevar el proceso de cambio y de modernización, ambos se tienen que empatar y ahí necesitamos obligadamente recoger también otros factores más. Donde encontramos empresas que por razones de su tecnología, el renglón en que se mueven, el sector económico al que pertenecen, su vinculación o no al exterior, o si pertenecen a la demanda interna, si producen para el mercado interno, etcétera. Estamos observando un comportamiento patronal, un manejo de empresa distinto al de los conceptos de las grandes empresas, modernas, muy avanzadas, que indudablemente pueden corresponderse a gerencias o administraciones mucho más avanzadas y también con liderazgos muy avanzados. Pero hay un denominador común en todos los casos. Tenemos siempre las mejores contrataciones colectivas en esas instituciones. Ustedes pónganme cualquier ejemplo, con frecuencia se habla de Teléfonos de México, hablen ustedes de la petroquímica secundaria, tenemos una contratación extraordinariamente avanzada en la petroquímica secundaria y ahí tenemos un buen liderazgo, se desarrolla un ámbito de relaciones sumamente aceptable para los tiempos que vivimos y básicamente encontramos también ahí cambios que se corresponden tanto en liderazgo empresarial como en el caso del liderazgo obrero. Pero para mí lo más importante es que nos estamos encontrando con que estamos juzgando las posibilidades de aplicación de una reforma laboral como si tuvieran las condiciones totalmente homogéneas, y no están. Ni todas las empresas tienen el mismo tamaño, ni están en la misma región, ni pertenecen a los mismos renglones, ni tienen el antecedente y el expediente histórico, y en consecuencia no podemos atacar de esa manera el fenómeno. Por eso yo pienso que con sentido de oportunidad, más que convocar a un proyecto global de cambio en el orden laboral, deberíamos aprovechar las condiciones que hoy día son más favorables. El ámbito de la contratación colectiva, por ejemplo, de manera muy concreta. Y tenemos que avanzar en la contratación colectiva porque es ahí donde tenemos las mejores condiciones para poder aplicar toda esta propuesta de cambio, de nuevos entendimientos y nuevas concertaciones que tenemos entre factores productivos. Yo creo que Jesús, por ahí quisiera tenemos escuchar al licenciado Tena, que no le hemos dado la palabra, perdón Porfirio, sí. Y escuchamos un comentario tuyo. Bueno, yo querría referirme un poquito a lo que ha dicho el señor diputado desde su intervención anterior en cuanto a las prioridades del movimiento obrero en lo que se refiere a mejoras salariales y a creación de empleos. Creo que precisamente una de las enormes ayudas que podríamos esperar como país para lograr una mejoría salarial, que creo que es el deseo de todos los mexicanos, querríamos todos mexicanos muy bien remunerados y quisiéramos inclusive empleo pleno de ser posible. Precisamente estas son las condiciones que se pueden ofrecer si se permite un desarrollo saludable de la empresa con una ley que permita una cultura de productividad. En la medida en que la ley tenga rigideces extremas, pues definitivamente no estamos promoviendo cultura de productividad y no puedo entrar por razón de tiempo en detalles para señalar una serie de disposiciones que a mi juicio impiden esa cultura de productividad. Y esto no quiere decir que el trabajador mexicano sea improductivo, eso quiero señalarlo perfectamente claro. Lo que critico es la ley, no al trabajador. Es la legislación lo que yo creo que debe de tener una flexibilización de manera de ofrecer mejores oportunidades de desarrollo a las empresas, porque en la medida en que no se crea la riqueza, malamente se puede repartir lo que no existe. Entonces yo creo que esas prioridades no son comunes, pero por algún lado tenemos que empezar, es decir, no podemos hablar de mejoras salariales si no hemos tenido la riqueza necesaria para poder distribuir lo que todavía no existe. Gracias, licenciado Jesús Reyes Robles. ¿Querías comentar? Reconociendo las limitaciones que los tiempos políticos le imponen al proceso de reforma laboral, coincido con la idea de que podemos ir avanzando, pero la verdad no estoy de acuerdo con la idea de que, dada con lo que planteó Porfirio Camarena, de que dado que es un mundo muy heterogéneo, entonces realmente el mundo laboral pues debemos de detenernos un poco y nada más atacar aquellos sectores en donde hay pues condiciones que lo hacen favorable, porque el país es heterogéneo en todos sus aspectos, no solo en el aspecto laboral, y si ese fuera el principio pues se habrían dejado de hacer muchas cosas de cambio. Yo creo que lo que hay que hacer es gradualizar, pero ya con una visión de dirección, hacia dónde va la reforma, es decir, hasta dónde podemos llegar
incluso sin necesidades de modificaciones legales, sino como planteamientos de política, como discusión de los asuntos, pero en todos los asuntos parejos. Y el cambio tiene que ser al mismo tiempo en la mentalidad del empresario, que en la mentalidad del obrero, que en la propia mentalidad de cómo el Estado, el gobierno ve los asuntos laborales, ¿no? Porfirio, Carlos, licenciado Velasco, tengo menos de 2 minutos. No, Les tendría que solamente ser muy es breves. para hacer una observación. La idea de hacer selectivo y gradual la posibilidad de atacar este problema de reforma iba enfocado justamente para ir reconociendo en los niveles más adecuados la posibilidad del cambio. Y particularmente terminaba yo señalando la riqueza o las grandes perspectivas que tiene la contratación colectiva, porque en la contratación colectiva podemos definir términos para efecto de nivel de empresa, de nivel de rama o aún de sector o de región. Licenciado Velasco, ¿algún comentario final antes de las conclusiones? Bueno, yo estoy de acuerdo con lo que dice el licenciado Reyes Heroles. Creo que después de una reforma económica tan profunda en el país, la reforma laboral debería ser igual de profunda e igual de rápida. O sea, estoy de acuerdo en que no se puede, bueno, no en la segunda parte, en lo gradual, sino en la primera parte, licenciado, de que la divergencia de situaciones en el país no justifica un no cambio, ¿verdad? Carlos Márquez, muy brevemente. Sí, la reforma yo creo que ya tuvo lugar en gran medida al abrirse la economía, ¿sí? Se va a completar, quizá con el Tratado de Libre Comercio, y en ese sentido habría que validar legalmente lo que ya está sucediendo de hecho para que no nos rebasen los acontecimientos. Se acabó la posibilidad material de que el Estado siga interviniendo, mediando, ¿sí?, en la distribución de la renta, ¿sí?, asociada al proteccionismo. Hoy no existe eso, no tiene sentido, ¿sí?, continuar por esa vía. Gracias, Carlos Márquez. Damos una pausa. Perdón, licenciado, ¿usted quería Lo que yo comentar? quería decir es nada más esto. Reconozco, como dice el señor diputado, que la oportunidad de desarrollo de la relación obrero-patronal está en la contratación colectiva y habló concretamente de la petroquímica secundaria. También reconozco lo que él ha dicho, los grandes avances que se tienen en esa contratación, pero en tanto que tengamos una ley rígida que limita las posibilidades de desarrollo de esa contratación, pues es donde pienso yo que debemos modificar las bases. Vamos a una pausa y entramos a nuestra fase final de sus comentarios de cierre. Bien, señores, escuchamos muchas razones, muchas convicciones y, permítame decirlo, muchas ganas de persuadirnos y persuadirse. Yo les agradezco de antemano este esfuerzo, sobre todo siendo dominical el mismo. Licenciado Velasco, ¿me ayuda a iniciar esta ronda final muy breve de conclusiones? Cómo no, yo quisiera sacar o presentar a nuestros televidentes 2 sugerencias de conclusión. La primera, este debate ha sido muy bueno. Y si este debate se lleva a las universidades, se lleva a los sindicatos, a las empresas, más pronto vamos a lograr resultados en la reforma laboral. Como sucedió con la reforma económica, que estuvo antecedida por una discusión muy fuerte sobre la política económica que llevaba el régimen en el sexenio anterior. La segunda conclusión es que en esta reforma laboral no nos demos por vencidos en que los tiempos políticos ya impiden un cambio en la Ley Federal del Trabajo, porque eso sería darle más importancia al peso político de los sindicatos o al peso político de las fuerzas que utilizan el tema laboral por encima del beneficio del país. Y si nos tardamos en hacer cambios más profundos, después la susceptibilidad va a decir que se hicieron como consecuencia del TLC o del neoliberalismo o cosas por el estilo. Creo que las condiciones están dadas y deberíamos de avanzar lo más posible en estos años que nos quedan. Por eso me dio gusto lo que dijo el presidente de la República el 1 de mayo acerca de la competitividad, marcando la clave de lo que es la reforma laboral. Gracias, licenciado Velasco. Carlos Márquez. Bueno, aquí se ha planteado que para lograr la competitividad es fundamental cambiar la mentalidad, se habló de una cultura de productividad. Yo creo que en ese sentido es crucial empezar a construir compromisos creíbles entre las partes involucradas. ¿Qué significa esto? Significa ser capaces de diseñar y elaborar salvaguardas que impidan el oportunismo tanto de empresarios que queriéndose quedar, digamos, con toda la ganancia de las innovaciones, como de los trabajadores que quisieran aprovecharse de la situación. En ese sentido, yo creo que una manera de comenzar el asunto sería darle transparencia a las propuestas concretas, tanto de empresarios